señores de la Presidencia, queridos profesores y alumnos, estimados padres y amigos, bienvenidos a este acto con el que inauguramos oficialmente el curso que comienza. Es un buen momento para, en vuestra presencia, alumnos de los últimos cursos, profesores y padres, ratificar el compromiso del colegio con vuestra educación. Una educación de calidad que os ayude a crecer como personas que asumen como propios los valores del respeto, el esfuerzo, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad. Estamos seguros de que esos valores os acompañarán toda la vida. Pretendemos proporcionaros todo aquello que facilite vuestro máximo desarrollo personal. En el plano académico contáis con un profesorado en permanente formación que os exige para que deis lo mejor de vosotros mismos, pero que al mismo tiempo se siente muy próximo a vosotros y están dispuestos a ayudaros y acompañaros en ese camino. Pero no es solo eso lo que el colegio pone a vuestra disposición. El desarrollo de la faceta artística y creativa a través de la música, las artes plásticas, lo audiovisual, el cuidado del cuerpo por medio del deporte y la actividad física, las actividades de extensión educativa que os ponen en contacto con múltiples aspectos de la realidad. Esperamos y deseamos que todo lo que os ofrecemos en el colegio contribuya a vuestro desarrollo pleno y al logro de vuestros objetivos personales. Para inaugurar este curso, tenemos el honor de contar con la presencia de don Darío Villanueva Prieto, que disertará sobre antecedentes y significado de la posverdad. Don Darío Villanueva es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Santiago de Compostela. Fue rector de nuestra universidad entre 1994 y 2002. Es académico de la Real Academia Española desde 2007, ocupando el sillón de la letra D. Su discurso de ingreso versó sobre el Quijote antes del cinema. En el año 2014 fue elegido director de la Real Academia Española. Es miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la Sociedad Española de la Literatura General y Comparada, de la que en la actualidad es presidente, de la Asociación Española de Teoría de la Literatura, que presidió entre 1996 y 2001, y de la Sociedad Española de Semiótica. Doctor honoris causa por distintas universidades, don Darío Villanueva ha sido distinguido con varios premios, tales como la insignia de oro del Grupo Compostela de Universidades y la medalla Castelao en el año 2005. A lo largo de su dilatada actividad docente e investigadora, don Darío Villanueva ha publicado más de 300 artículos de teoría, de crítica y de literatura comparada en revistas de todo el mundo. Entre sus numerosos libros destacamos Teorías del realismo literario, Valle Inclán, novelista del modernismo, Da palabra no tempo, estudos e ensayos de literatura, y Las fábulas mentirosas, lectura, realidad, ficción. Por todo ello, es un enorme privilegio el poder contar con su presencia en este acto inaugural del curso 2017-2018. Don Darío, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor director. El auditorio, al verme, se dará cuenta de que yo ya estoy en esa edad en la que se empieza a hacer caso de los consejos de los padres. Y creo que después de escuchar la presentación que se acaba de hacer de mí, tengo que aplicar un consejo que mi padre me dio hace ya unos cuantos años. Un día me dijo, Darío, tú nunca desmientas un elogio. En aplicación de ese consejo paterno no diré nada más, sino que estoy muy agradecido por las palabras del director. Dejadme
que comience afirmando mi convencimiento de que la filosofía es una de las disciplinas más formativas que he estudiado desde mis años de bachillerato. Formativa no solo para los de letras, sino para los que quieran desarrollar todas las capacidades del pensamiento, lo que resulta imprescindible para regir nuestras conductas y, en general, nuestras vidas, no exclusivamente por los sentimientos, los prejuicios o las pasiones, sino por la racionalidad, atributo privativo de nuestra especie. La filosofía nos enseña a tener criterio propio, a no dejarnos engañar por los cantos de sirena de unos y otros, y de eso es precisamente de lo que os voy a hablar. Desde el último tercio del siglo XIX, del siglo XX, el pasado, está viva la definición de nuestra época bajo el rubro de posmodernidad. Pero como el ritmo de los cambios es ahora más frenético que nunca antes, algunos filósofos llevan años advirtiéndonos que ya estamos en plena transmodernidad, no caracterizada por el agotamiento de los grandes relatos, esto es, las ideologías, sino por la victoria de uno de ellos, hasta cierto punto novedoso, la globalización. En este contexto surge un nuevo concepto interesante a la vez que preocupante, la posverdad. De la fuerza de su impacto sobre la conciencia de los políticos e intelectuales e incluso en el propio imaginario colectivo, da fe que el prestigioso diccionario inglés de Oxford lo haya distinguido en 2016 con el título honorífico de la palabra del año. En 2013 había sido seleccionada selfie, en 2014 vapear y en 2015 emoji. Para el Oxford, post-truth es un adjetivo que se refiere a circunstancias que denotan que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y las creencias personales. Para mí, esta creación léxica y conceptual no es tan reciente, sino que va implícita en la novela distópica de George Orwell titulada 1984 y publicada en 1949, cuya lectura os aconsejo. La distopía es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Orwell se quedó corto al poner al frente de su obra una fecha tan temprana, 1984. El mundo que él describe se está haciendo cierto en nuestro siglo XXI. Por ejemplo, en la novela, el protagonista, Winston Smith, trabaja en un ministerio de la verdad, cuyas tres consignas fundamentales son: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. En 2004, el periodista estadounidense Eric Alterman calificó como presidencia de la posverdad la de George W. Bush. Y siempre en esta clave política se reaviva la vigencia de la posverdad gracias a muchos de los argumentos de los políticos ingleses partidarios del llamado Brexit y sobre todo de los tweets y peroratas de Donald Trump a lo largo de la campaña presidencial e incluso después. The New York Times acaba de revelar que de los tweets que Trump publicó desde su entrada en la Casa Blanca el 20 de enero pasado, en 99 casos propalaban falsedades. Por ejemplo, que él era el hombre que más veces había ocupado la portada de la revista Time. Miente al decir que habían sido 14 o 15 portadas, cuando fueron exactamente 11. El presidente Nixon llegó a aparecer nada más y nada menos que en 55 portadas de Time. Y entre nosotros pensemos simplemente en el llamado proceso catalán, que daría mucho que hablar a propósito de la posverdad. Muy famoso se ha hecho en ese sentido
el argumento de una asesora de la Casa Blanca que desautorizaba las críticas generalizadas que provocó la declaración del portavoz del presidente en el sentido de que su toma de posesión, la de Trump, había sido la más concurrida de la historia. La asesora Conway adujo que en contra de las fotografías, vídeos y crónicas, por ejemplo, de cuando Barack Obama accedió a la primera magistratura de su país en olor de multitudes, el equipo de Donald Trump manejaba hechos alternativos a la verdad factual, se entiende, verdaderas fake news, noticias falsas que inevitablemente nos hacen recordar a aquel genio malvado de la comunicación que fue el filólogo Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, para quien el asunto era muy simple: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Por suerte, la post-truth inglesa ha encontrado sin mayor problema una traducción al español impecable, pero sin guión en el medio, posverdad y sin T. En las bases de datos de la Real Academia Española aparece con testimonios que remontan a 2003, cuando Luis Verduz habla por primera vez de la era de la posverdad. La palabra aparecerá a finales de este año como neologismo en la primera actualización de nuestro diccionario de la lengua española, ofrecido gratuitamente en la red, que el pasado mes de marzo tuvo 81 millones de consultas. A falta de una definición ya cerrada, todo indica que posverdad describirá toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, a las creencias o a los deseos del público. ¿Resultará un tanto benévola esta definición? Probablemente sí, si la comparamos con la que el escritor Julio Llamazares formuló al final de una de sus columnas del diario El País. Y cito: «La posverdad no es una forma de verdad, es la mentira de toda la vida». Mi propósito es dedicar mi intervención de hoy a mostrar algunos antecedentes de esa posverdad posmoderna o transmoderna. Tenga o no que ver con un cambio climático que se cierne sobre nosotros como una amenaza apocalíptica, en la primavera y verano de este año de gracia de 2017 hemos tenido ya varias jornadas de calores caniculares y varias zonas del globo han sufrido y están sufriendo grandes catástrofes naturales. Hace años leí en la prensa una información que viene al caso. Una ley china vigente entonces daba venia a los trabajadores para no comparecer en el Tajo si la temperatura ambiente superaba los 40 grados centígrados. Dados los reiterados incrementos térmicos que ya entonces se venían atribuyendo al llamado efecto invernadero, aquella filantrópica disposición laboral comenzaba a amenazar la posible viabilidad del milagro económico chino, razón por la cual las autoridades responsablemente habían decidido que los termómetros expuestos al público y los datos oficiales referentes a la temperatura reflejasen de oficio 10 grados menos de calor. Con ello, la ley era la ley y se continuaba justificando la sensibilidad sociolaboral del régimen sin que se produjesen, sin embargo, efectos secundarios indeseables o daños colaterales por culpa de la tozudez irreductible de la realidad térmica. En las antípodas, si no exactamente geográficas, sí al menos ideológicas, de la China postmaoísta, me parece interesante reparar en la personalidad del expresidente norteamericano ya fallecido Ronald Reagan, que ocupó la Casa Blanca entre 1981 y 1989. En 1999 se publicó con cierto escándalo una nueva biografía suya titulada Dutch, que era el apodo juvenil de Reagan, escrita por Edmund Morris
que ya había ganado un Pulitzer con otra biografía entonces de Theodore Roosevelt. En su libro, Morris revela que la famosa iniciativa de defensa estratégica del expresidente norteamericano, que los medios de comunicación enseguida denominaron la Guerra de las Galaxias, estuvo basada en Una princesa de Marte, uno de los libros de ciencia ficción de Edgar Rice Burroughs, a quien Reagan admiraba. Nada de nuevo hay en aquella revelación del biógrafo Morris, que no hace sino ratificar los asombrosos episodios contados por Luke Cannon en otra biografía anterior aparecida a principios de los 90. A lo largo de sus campañas electorales de 1976 y 1980, Reagan, con la habilidad retórica que le caracterizaba, incluida una eficaz actuación de viejo actor de Hollywood, repitió varias veces en sus discursos un relato que hizo también el 12 de diciembre de 1983 ante la convención anual de la Congressional Medal of Honor Society celebrada en Nueva York. Para enardecer el sentido patriótico de su auditorio de antemano entregado, lo que constituyó uno de los ejes centrales de su política presidencial, sumamente interesada en vencer lo que el lingüista Noam Chomsky denominaba el síndrome de Vietnam, resultado de la derrota humillante en aquella guerra, Reagan narró un emocionante caso de heroísmo. Un bombardero B-17 en misión sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial fue alcanzado por los antiaéreos, con el resultado de que el artillero de la torreta quedara herido sin que sus compañeros de tripulación pudieran retirarlo de su puesto. Al cruzar el canal, el avión empezó a perder altura y el comandante ordenó saltar. El joven herido, viéndose condenado a estrellarse contra el mar, comenzó a llorar y entonces el comandante se sentó junto a él, lo cogió de la mano y le dijo: «Tranquilo, hijo, nos hundiremos juntos». Reagan, en su mitin, mencionó textualmente esta frase y añadió que el héroe había recibido póstumamente esa medalla del honor del Congreso a la que hace un momento he aludido. Pero he aquí que un periodista del New York Daily News, Lars Erik Nelson, se tomó la molestia de consultar los registros de la citada condecoración, que se concedió 434 veces durante la Segunda Guerra Mundial, y no encontró nada referente al caso por Reagan tan ponderado. Y cuando comentó esta sorprendente ausencia en su columna periodística, uno de sus lectores le escribió que el episodio recordaba una escena de una película de 1944 titulada Wings and a Prayer, dirigida por Henry Hathaway y protagonizada por Dana Andrews. Allí, el piloto de un avión de la Navy encargado de tirar torpedos en el Pacífico Sur decide heroicamente acompañar hasta el final a su operador de radio herido, diciéndole: «Haremos el camino juntos», frase que se había quedado prendida en la memoria del joven Reagan, y cuando Nelson llevó este asunto hasta el gabinete de la Casa Blanca, se encontró con una bizarra respuesta del portavoz Larry Speaks: «Si cuentas una misma historia 5 veces, pasa a ser verdadera». Argumento semejante al de Goebbels o al que se atribuye a Bertrand Russell cuando afirmaba que los lectores de los periódicos solemos confundir la verdad con el tipo con el cuerpo de letra 12. Al margen de cualquier valoración política, considero a Ronald Reagan una de las figuras semióticamente más interesantes de la posmodernidad. Como sus biografías documentan, el que luego sería por 2 veces presidente de los Estados Unidos se hizo un ávido consumidor de ciencia ficción durante su etapa de Hollywood, época en la que estuvo especialmente interesado en uno de los temas favoritos del género,
la invasión de nuestro globo por alienígenas, lo que reclamaba una unión de todos los terrícolas para defenderse, dejando a un lado las minucias de nuestras diferencias de raza, religión o ideología. Pues bien, cuando su primer encuentro en la cumbre, que tuvo lugar en Ginebra en 1985, Reagan sorprendió al presidente Mikhail Gorbachev proponiéndole un tratado de cooperación militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para el supuesto de que nuestro planeta fuese objeto de una invasión por parte de los extraterrestres. Posteriormente se comprobó que esta moción no estaba en el memorándum que el gobierno norteamericano le había preparado a su presidente, sino que se debió a una iniciativa personal del propio Reagan. La respuesta de Gorbachev fue asimismo digna de un gran mandatario. Declinó comprometerse, aduciendo que no tenía clara la posición de la teoría marxista-leninista acerca de la legitimidad de cooperar con los imperialistas contra una invasión interplanetaria. Reagan entendió, sin embargo, que esto era una disculpa de mal pagador y así, al regresar a su país, contó la historia a los estudiantes de una high school de Maryland, añadiendo que en su valoración, con todo ello, se había marcado un punto frente a Gorbachev y la Unión Soviética. Cuando tuvo noticia del episodio, Colin Powell, ya entonces diputado nacional, consejero de Seguridad, puso el grito en el cielo y se cuidó muy mucho de vigilar en adelante la aparición de referencias a los Little Green Men, a los hombrecillos verdes, invasores alienígenas, en las intervenciones públicas del presidente. Identificó también la fuente de la proposición ginebrina a Gorbachev. Era el filme de ciencia ficción estrenado en 1951, The Day the Earth Stood Still, dirigido por Robert Wise y protagonizado por Michael Rennie y Patricia Neal. La actitud china, mencionada al principio de mi intervención, representa una evidente negación de la realidad. Reagan fue, a lo que se ve, maestro en la retórica precisa para sustituirla por la ficción en cuanto punto de referencia para su política. Veamos otra modalidad del mismo proceso, consistente en profetizar el futuro de la realidad a partir de la mixtificación banalizadora del presente y la ficción del pasado. Hace unos 20 años, la aparición nocturna de un cometa, semejante al que en el año 1000 sugirió a los monjes de Lotaringia que el juicio final estaba a caer, reavivó el mismo sentimiento entre los miembros de la secta californiana Heaven's Gate, que en número de 18 hombres y 21 mujeres aparecieron muertos en su lujoso rancho Santa Fe, entre los cuales se encontraba su líder Marshall Herb Applewhite, uno de los históricos del ala más marginal de la New Age, la nueva era, que tuvo en el modisto español Paco Rabanne, uno de sus voceros más acreditados. Murieron todos convencidos de su destino mediante el expediente de ingerir salsa de manzana mezclada con fenobarbital. Eran entusiastas de Internet, rendían culto a los ovnis y, de hecho, creían que el cometa Hale-Bopp venía seguido de un objeto volador no identificado que cuadruplicaba el tamaño de la Tierra. En cintas de vídeo dejaron sus explicaciones. Les esperaba un mundo mejor en otra galaxia a la que los transportaría una nave espacial. Aquí, en el grupo Heaven's Gate, como también en el grupo canadiense del Templo Solar, que se inmoló en la hoguera de una casa de campo en Saint-Casimir, se dan varias coincidencias que introducen una interesante puesta al día en el apocaliptismo mediante la irrupción de los ovnis. Otra característica de esta secta milenarista, cuyos miembros murieron literalmente con los naikes puestos, era su absoluta inmersión en la cultura trivial del consumismo americano.
Sabemos de sus días previos al suicidio colectivo. Fueron al cine a ver La Guerra de las Galaxias, al zoológico y al acuario de San Diego. Grabaron sus mensajes testamentarios, comieron pizza y también asistieron a la proyección de la película Secretos y Mentiras de Mike Leigh. Me interesa destacar precisamente esta mediación fílmica. Los testimonios de los suicidas son muy claros al respecto. También les encantaba Star Trek y series televisivas que centran el tema en la conspiración, como Expediente X o Dark Skies. La infinita credulidad de estas sectas no era muy diferente que la de los miles de europeos que se echaron desesperados al camino cuando el año 1000, pero ahora no son predicadores desmelenados o clérigos visionarios los que los seducen con sus retóricas, sino las profecías de la tensión premilenaria a las que dio forma Hollywood y diseminaron los medios de comunicación de masas. En una sociedad en la que tan pocas personas estaban preparadas para tomar una postura ante el año 2000 y, por el contrario, tantas eran receptivas a la sugestión, las películas y las series televisivas abastecieron a un público formado por millones de personas de dramas apocalípticos. El siglo XX, mortal como todos y ya finado, ha sido cruelmente mortífero, desde las dos guerras mundiales, con el Holocausto, Hiroshima y Nagasaki, hasta el terrorismo y la limpieza étnica, y un tanto mortuorio en el plano filosófico o conceptual. Nietzsche había proclamado ya la muerte de Dios en 1883. Por su parte, Francis Fukuyama inauguró hace varios lustros lo que él llamaba el final de la historia, que habría llegado a su culminación gracias a un statu quo supuestamente definitivo que Reagan suscribiría, la democracia liberal y la economía del mercado. Si bien Fukuyama acabaría por matizar su tesis de entonces, admitiendo que la historia no morirá definitivamente hasta que los avances de la biotecnología no consigan abolir los seres humanos como tales, para que comience una nueva historia posthumana. Lo que a mí más me preocupa es precisamente algo, si no tan radical como la muerte de la realidad, sí al menos cercano a su apocalipsis. No obstante, yo me ocuparé sobre todo del estudio de la suplantación de lo real por signos de lo real, que como veremos no es cosa nueva, pero que sin duda puede adquirir en este nuevo siglo el carácter de una especie de sostenida maldición milenarista. La fuerza de lo falso fue precisamente el tema brillantemente desarrollado por Umberto Eco, que acaba de fallecer, en la inauguración del curso académico 1994-95 en la Universidad de Bolonia, en donde demuestra cómo la falsedad, y no necesariamente bajo forma de mentira, sino bajo forma de error, ha sido el motor de muchos acontecimientos de la historia, lo que impone como el primer nivel, el primer deber de la gente de cultura, el mantenerse alerta para reescribir la enciclopedia de cada día. Noam Chomsky, a quien ya cité, repara así en el uso de los medios de comunicación para crear consensos, para producir en la población, mediante una verdadera ingeniería propagandística, la aceptación mayoritaria de algo no deseado en principio, para, dice Chomsky, domesticar al rebaño desconcertado. Reynold Niebuhr, líder de los intelectuales que asesoraban al presidente John Fitzgerald Kennedy, defendía ya que la racionalidad es una condición por naturaleza minoritaria, mientras que la mayoría de la gente se guía por las emociones y por los impulsos. Así, John Brady Quisling, consejero político de la Embajada norteamericana en Grecia, presentó en 2003 una sonada carta de dimisión ante el entonces ya secretario de Estado Colin Powell, protestando que a raíz del 11 de septiembre se estaba produciendo una distorsión en la inteligencia y una manipulación de la opinión pública norteamericana
tan solo equiparable a las de cuando la guerra de Vietnam. Para Quisling, cito, estamos sembrando de manera claramente desproporcionada el terror y la confusión en las mentes de la población, vinculando arbitrariamente problemas que carecen de relación entre sí, como es el caso del terrorismo e Irak. Hemos visto ya, a propósito de Reagan y de la secta Heaven's Gate, el poder creativo de realidades que el cine tiene, y en la mente de todos están numerosos ejemplos referidos a la misma facultad en el caso de la literatura. No podemos olvidar, sin embargo, la aportación de la radio en esta línea de invención de la realidad, para lo que es obligado recordar el programa que sobre la novela de H.G. Wells, La guerra de los mundos, Orson Welles emitió por la CBS el 30 de octubre de 1938, el día de Halloween, esa especie de carnaval yanqui propicio para las sorpresas y las bromas fantasmagóricas. Un breve inciso. Quiero recordar también la intensa actividad juvenil de Ronald Reagan como locutor radiofónico en Des Moines, Iowa, de donde se fue en 1937 a los 26 años para introducirse en Hollywood. En efecto, antes que actor, Reagan fue un exitoso locutor en la emisora local de la cadena WHO, donde destacó por una curiosa especialidad. Reagan consistía, mejor dicho, esta especialidad en la recreación de los partidos de béisbol jugados por los Chicago Cubs. Reagan los narraba desde Des Moines, a muchos cientos de millas de distancia, jugara donde jugara el equipo de Chicago, a partir de los telegramas que le iban mandando desde el campo a medida que el juego avanzaba. Lógicamente, la información era telegráfica y Reagan se encargaba de poner los detalles, el adorno. Hubo una vez en que la comunicación telegráfica se interrumpió durante cierto tiempo, pero el intrépido locutor no se amilanó y en ese lapso, más que recrear el juego, realmente lo inventó con su retórica. Volviendo a la CBS y a Orson Welles, este emitía a la misma hora que el programa de radio más popular en el país, el programa del ventrílocuo Edgar Bergen. Y para conseguir al menos por una vez captar la atención mayoritaria de los radioyentes, preparó una actualización de la novela La guerra de los mundos de Wells. El programa comenzó enmarcando el relato en un contexto de ficción, al anunciar el locutor que la CBS, Orson Welles y Mercury Theatre presentaban dicha versión. Luego siguió la voz del propio Orson, introduciendo la acción y ubicándola en la más estricta contemporaneidad, el 30 de octubre de 1938. Su voz se desvaneció entonces para dar paso a un parte meteorológico y a una emisión de música hispanoamericana desde un hotel de Nueva York al que los censores de la CBS habían obligado a dar un nombre ficticio. Y allí se interrumpe la interpretación de la comparsita para dar noticia de que un astrónomo había observado alteraciones ígneas en Marte. Lo que siguió es bien conocido. Sucesivas interrupciones van incrementando el clímax cuando el periodista Carl Phillips describe con especial ilustración auditiva los fenómenos que enuncia. El aterrizaje de un ovni, un objeto volador no identificado, en Grover Mills, New Jersey, del que sale un alienígena agresivo. Comienza así una invasión que los radioyentes que no habían escuchado el comienzo del programa confunden con la realidad, lo que da lugar a un pánico generalizado. Todo fue cuestión de contexto y montaje. Como no habían oído la habitual introducción que enmarcaba el programa en un contexto ficticio, muchísimos ciudadanos lo tomaron por un hecho real.
La actividad previa de Wells en el teatro y en la radio apuntaba en la dirección de que le divertía la idea de romper el marco, de confundir deliberadamente las barreras firmes y tranquilizadoras que separan la ficción y la realidad. Luego vinieron los efectos secundarios, una riada de pleitos por un valor global de $200.000. No hubo muertes, pero sí abortos y rotura de piernas. Un tartamudo de nacimiento a quien un psicoanalista acababa de curar y recayó por culpa del susto que Wells le propinó, lo demandó para que le pagara $2.000 y así reanudar su terapia. El miércoles 13 de diciembre de 2006, más cerca de nosotros, la televisión francófona belga RTBF interrumpía a las 20:21 su programa semanal de periodismo de investigación Questions à la Une para emitir un telediario de última hora con la noticia de que Flandes acababa de proclamar unilateralmente su independencia. En términos dramáticos, el presentador anuncia que el rey Alberto II había abdicado antes de emprender su exilio hacia África y que literalmente Bélgica había dejado de existir. Una conexión en directo con el Palacio Real de Bruselas muestra a un grupo de exaltados independentistas flamencos agitando sus banderas y desde el Atomium se conecta con un grupo de políticos que habían buscado refugio allí. La edición especial del telediario continúa hasta poco antes de las 9 de la noche y solo entonces aparece en la parte inferior de la pantalla de los televisores la leyenda «Ceci est une fiction». Esto es una ficción. Posteriormente, una encuesta del diario flamenco de Standard apunta que el 86% de los televidentes creyeron la patraña a pies juntillas y que incluso aclarada la manipulación, un 6% siguió pensando que el país se había partido. Al día siguiente, el diario francófono Le Soir titulaba «Bélgica murió ayer por la noche» y el conservador La Libre Belgique calificaba lo sucedido en los siguientes términos: la ficción que estremece Bélgica. El Orson Welles de semejante manipulación informativa fue en este caso Philippe Dutilleul, un veterano de la televisión francófona y autor del libro Bye Bye Belgique, sobre el conflicto entre valones y flamencos, cuyo audaz programa fue calificado por el primer ministro como una broma de mal gusto urdida por un auténtico irresponsable. Dutilleul se defiende argumentando que trataba de denunciar el deliberado confusionismo que practica la televisión cuando sistemáticamente mezcla información con ficción o con la llamada telerrealidad. Rotundamente afirmaba: ¿qué diferencia hay entre esta mentira y el resto de las mentiras que cuentan los políticos cada día en televisión? ¿No creyeron los estadounidenses que había armas de destrucción masiva en Irak? A este respecto, no es difícil recordar, por caso, el bombardeo de Trípoli y de Bengasi por parte de los norteamericanos a las 7 de la tarde, hora de la costa este norteamericana, un día de abril de 1986, que el presidente Reagan justificó como un acto de autodefensa contra un ataque futuro. Se ha dicho que fue la primera acción militar importante de la historia planeada para que pudiera verse por televisión en la hora de máxima audiencia. El poder demiúrgico de la palabra como creadora más que reproductora de la realidad se fortaleció con la escritura, al proyectar aquel efecto desde el momento de su primera enunciación a través del espacio y el tiempo, pero también se vio incrementado con la segunda revolución tecnológica de la imprenta y lo está haciendo de forma redoblada con los avances de nuestra era de la comunicación audiovisual digitalizada y su propia retórica. Los medios audiovisuales tienen hoy en sus manos, con redoblada intensidad, la capacidad de crear realidades, guerras y paces, héroes y villanos, presencias y ausencias. Por ello, no es del todo descabellada aquella pregunta formulada hace años por algunos pensadores. ¿Ustedes creen realmente
que los astronautas norteamericanos llegaron a la Luna? Siendo como es este asunto tan antiguo como la humanidad, adquiere, no obstante, nuevas y preocupantes dimensiones en la era posmoderna o transmoderna que vivimos, con su invención de la llamada realidad virtual. Cabe preguntarse si la tecnología audiovisual y las nuevas plataformas comunicativas digitales podrán destruir de una vez por todas nuestra facultad de discernir entre verdad y mentira, entre la historia y la fábula. De la incidencia de todo ello en nuestro mundo actual da fe precisamente la irrupción de la posverdad. Gracias. Muchas gracias, profesor Villanueva, por sus palabras. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación don Francisco Reyes, concejal del Concello de Santiago de Compostela. Muchas gracias. Autoridad educativa, señor director, claustro de profesores, queridos compañeros. Como bien ha explicado don Luis Peleteiro, lo que explica que yo esté sentado aquí en la mesa presidencial es mi condición de concejal electo de la Corporación Municipal de Santiago de Compostela, condición que en un sistema democrático es en esencia transitoria desde el punto de vista del tiempo. Pero lo que justifica mi emoción y el que me haya permitido dirigirme a todos vosotros como queridos compañeros es mi condición de exalumno del Colegio Peleteiro. Condición que gané a lo largo de 13 años de estudio, juegos y amistades en el antiguo edificio del Colegio Peleteiro, situado en la calle de República Argentina. Esta condición es, en esencia, perpetua y perenne para un exalumno. Yo voy a ser muy breve. Lo primero que me gustaría sería felicitar al profesor Darío Villanueva por la extraordinaria conferencia que nos acaba de dirigir. Lo cierto es que ha dificultado mucho que me dirija al público, porque casi todas las referencias de la posverdad eran hacia los políticos y yo hoy ocupo un cargo político. Lo segundo que querría deciros, y que no se terminaría, es el recuerdo de una definición que dio Napoleón Bonaparte sobre la felicidad. Napoleón decía que la felicidad es el desarrollo máximo de las propias facultades. Si eso es así, y yo así lo creo, os deseo que este año seáis inmensamente felices. Quede inaugurado el curso 2017-2018. Mucha suerte.